Vamos entonces al primer disertante de estas jornadas. Le damos la bienvenida al doctor Gerardo Rodríguez Arauco, abogado especialista en propiedad horizontal de conocida trayectoria. Es uno de los apoderados de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires que nos recibe hoy. El tema a desarrollar en este comienzo de jornadas es la Ley 14.701 que rige la actividad en la provincia de Buenos Aires. Doctor Gerardo Rodríguez Arauco, su disertación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero es un gusto estar aquí. Hay un público muy calificado, veo administradores, mucha gente que hace muchos años que está en actividad, o sea que no son noveles en esto, es gente que conoce desde el terreno las bondades y algunos claroscuros de la situación actual, profesionales del derecho, algunos inclusive que desde el inicio en una carrera que ya tiene 34 años, colaboraron conmigo, me guiaron, me inspiraron. Veo profesionales también nuevos que están recién arrancando, magistrados, veo gente interesada en la propiedad horizontal. Por supuesto, alguien tenía que abordar este tema, comentábamos con el doctor Chiesa hace unos minutos, alguien se tenía que hacer cargo del tema de la ley. Personalmente, la cuestión la empezamos a analizar antes de la vigencia de la Ley 14.701. Hemos ido caminando junto a los proyectos de ley que había en aquel momento en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, lo cual nos permite de alguna manera tener una visión un poco más amplia del fenómeno de la regulación de la actividad del administrador. Y cuando digo un poco más amplia, me estoy refiriendo a que sé de dónde venimos, qué alternativas se barajaban, qué decían los proyectos que en aquel entonces tenían estado parlamentario. Y si uno quisiera hacer una semblanza, una primera semblanza de la situación actual, tendría que partir de qué decían aquellos proyectos. La 14.701 nació como una síntesis de aquello. Y visto desde el ángulo gremial, o sea, desde el ángulo no jurídico, sino desde el punto de vista del administrador, de la persona que va a trabajar con esa ley todos los días y que va a ser regulado por esa ley, no diría que es una normativa que es benigna, porque todo aquello que viene a regular algo que estaba de facto liberado a un modo de proceder que le imponía la tradición, que le imponían los usos, etcétera, por supuesto genera un cimbronazo, resistencia, algunas legítimas, pero es evidente que cuando se promulga la ley, se promulga un texto que en algún sentido era bastante más benigno que muchos proyectos que estaban caminando. Por eso me refiero a la ley como una síntesis. La ley generó en aquel momento, y no me voy a extender sobre esto porque el ánimo no es hacer docencia, esto es para que tenga un efecto práctico en ustedes, para generar alguna solución al problema diario, no tiene aspiraciones de ser muy conceptual, pero la verdad que cuando la ley sale y se pisa de alguna manera, se solapa con el nuevo Código Civil y Comercial, un poco se genera una situación de incertidumbre sobre la aplicabilidad misma de la ley. No solo porque había la necesidad evidente de reglamentar muchas de las normas de la ley, sino porque otras parecían de alguna manera similares o idénticas y hasta algún punto, en alguna ocasión, contradictorias con el nuevo Código Civil y Comercial. Esto generó, como primera reacción en mucha gente, en muchos administradores, cierta resistencia a pensar que finalmente la ley se iba a aplicar así como estaba promulgada. Nosotros en aquel momento, que veíamos que esto era un paso dentro de un proceso, porque la ley no es un fin en sí mismo, sino que es un avance dentro de un proceso de regulación de la actividad que no se da exclusivamente en la provincia de Buenos Aires,
la experiencia de cotejo más fácil es la de la 941 en la capital federal, pero hay muchas provincias en las cuales esto está sucediendo. Y entre paréntesis, en la provincia de Buenos Aires había ordenanzas de dudosa constitucionalidad, pero que en definitiva ordenanzas que venían a regular un vacío. Después podemos discutir si funcionaba mejor en aquella anomia, ¿no? En aquella situación de una regulación por la ley sustantiva, por el Código Civil, o si esto vino a aportar claridad, pero la realidad, que no es jurídica, que es mucho más compleja, la realidad económico-social, donde está inserta la propiedad horizontal, exigía finalmente que hubiera algún nivel de regulación. A ver, esto llega 20 años después de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, esto llega en un momento en el cual en otros planos, donde podemos asimilarnos, ¿no? Ya había avances absolutos. Repito, con sus costados positivos y negativos. Pero la ley llega en un momento en el cual era inevitable que hubiera algún nivel de regulación en la primera provincia del país. Y con una experiencia, la de la capital federal, la de Cava, repito, con aspectos positivos y negativos, pero con una experiencia de una legislación que estaba caminando hace años. Ahora, la particularidad de la provincia de Buenos Aires es que encuentra a los administradores en una especie de limbo, en una especie de estado de indefinición entre la promulgación de la ley y la reglamentación. A mí no se me escapa que la demora en la reglamentación también ha venido de la mano de la necesidad de buscar algún momento, desde el punto de vista político, en el cual pudiera avanzarse. Paradójicamente, esto sucede en un momento en que mucha gente pensaba que esto no iba a entrar en funcionamiento, por lo menos en algunos aspectos, y me voy a referir específicamente a dos: la fiscalización, o sea, el aspecto disciplinario fiscalizatorio, y otros aspectos como puede ser normas de contratación, etcétera. O sea, temas que pegan realmente en la realidad diaria del administrador, de la función del administrador. Llega de una manera rara. Algún colega destacado que va a estar aquí seguramente entre hoy y mañana, no lo tengo presente, va a hablar de la inconstitucionalidad de alguna de las normas. Uno lo puede compartir o no, pero vengo a describir una realidad que es la siguiente. Cuando a fines del 22 sale el decreto reglamentario, crea la autoridad de aplicación y tras cartón, 4 meses después, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires emite la disposición 27 de 2023, todo esto que estaba en una situación límbica, que estaba en una especie de modo espera, comienza a funcionar. Y cuando comienza a funcionar de una manera bastante singular, porque termina siendo la autoridad, no de aplicación, sino de reglamentación de la ley, la Dirección de Personas Jurídicas. Por supuesto, cuando uno lee la exposición de motivos del decreto reglamentario, se da cuenta que la otra opción era cumplir con lo que dice la ley 14.701 y que la autoridad de aplicación sea la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que la ley preveía que la autoridad de aplicación era la Dirección de Defensa del Consumidor, que se aplicaban las normas de la ley 13.133 que regula el procedimiento en materia de defensa del consumidor y que por ende el telón de fondo iba a ser la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, con una cantidad de severidades, vamos a decirlo así, con una cantidad de consecuencias desde el punto de vista legal económico muy serias para el administrador. Y en definitiva, la reglamentación vino a sacar esa autoridad de aplicación en favor
de la Dirección de Personas Jurídicas, con la motivación tan simple como que se trata de una persona jurídica del Consorcio de Propiedad Horizontal y el ente que regula las personas jurídicas privadas de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia. Algo bastante frágil como argumento, porque la ley tenía claramente una autoridad de aplicación y preveía una normativa procedimental para fiscalización, etc. Quiso la reglamentación que en definitiva fuera este organismo y que este organismo creara el REPAC y que generara en esa disposición, con una serie de anexos, 4, uno en particular, normas de funcionamiento que constituye la verdadera reglamentación. O sea, que constituye la verdadera puesta en marcha de la ley. Párrafo aparte, como buena reglamentación argentina, porque esto no pasa solamente en este caso, la reglamentación suele ser más amplia que la ley que reglamenta y hasta suele contradecirla, que es un problema que quedará para los abogados, pero que tiene un efecto práctico, concreto, que versa sobre la inconstitucionalidad de algunas de sus normas. Evidentemente, cuando se produce la reglamentación se avanza más allá de lo que avanzaba la ley 14.701. Es decir, cuando uno compara los textos, la disposición 27 no viene solamente a reglamentar, sino que viene a complementar la ley. Y por otro lado, le genera al REPAC una cantidad de facultades que implican que de alguna manera esa reglamentación se va a seguir generando. Indirectamente se va a generar, porque se van a establecer criterios sobre cómo debe interpretarse la ley, cómo debe interpretarse la disposición, cómo deberán interpretarse otras disposiciones y cómo se aplican sobre todo. Entonces, la autoridad de aplicación no solamente por actos individuales nos va a ir indicando cómo entiende que debe cumplirse determinada obligación, sino que, por ejemplo, como ya lo ha hecho, va a emitir opiniones consultivas, cosa que ha sucedido en algunas materias puntuales, por ejemplo, en temas vinculados con el funcionamiento de barrios cerrados, que no están necesariamente sujetos a las normas de la propiedad horizontal y que no sean adecuados en un artículo 2075, párrafo 2 del Código Civil y Comercial. Entonces, si yo estuviera ahí, diría, ¿hasta dónde llegan las facultades de la ley? ¿Hasta dónde llegan las facultades de la autoridad de aplicación? No está claro. No está claro. Porque tiene, entre otras cosas, la facultad de interpretar y hacer aplicar las normas. Y esa interpretación podrá ser más o menos laxa y nos iremos enterando, repito, con los actos individuales que como parte de la administración pública lleva adelante. Uno típico, ¿cuál es? La aplicación de sanciones. O sea, yo puedo interpretar, así como puedo interpretar cuál es a partir de la voluntad de un juez contenida en una sentencia, cuál es la interpretación que hace de una fórmula legal, de una norma legal, me estoy enterando por REPAC de cuál es la interpretación que hace sobre la ejecución de estas normas, puntualmente la obligación de los administradores, tanto sustanciales como formales. Esto nos lleva a un tema que va a abordar el doctor Gabás, en el cual no me voy a introducir, pero que hay que mencionarlo. La realidad es que la ley 14.701, esta disposición de la que he hablado, y esta actividad, digamos, un poco legiferante del REPAC, esto no significa descalificar esa actividad, sino sencillamente describirla. O sea, me recuerda, me señala, por actos individuales y también por opiniones consultivas, por comunicaciones que realiza a los destinatarios de esto que son ustedes,
me señala la necesidad del cumplimiento de una cantidad de obligaciones. Lógicamente las consultas son frecuentes, rúbrica de libros, contenido de las obligaciones en materia de declaración jurada, formas de las liquidaciones, necesidad de contratar o no determinado personal. Hay una permanente, una constante presentación de temas sobre los cuales podemos hablar, porque esto es bastante dinámico. Me han pedido que sea una locución de 30 minutos y avancemos en otros temas, ya con consultas, que me parece lo más rico. Pero yo quiero señalar lo siguiente, y repito, tengo una visión de esto porque hace más de 10 años que estoy trabajando sobre el texto de la ley, las alternativas legislativas que había, etcétera, etcétera, hasta la reglamentación. A mí me genera alguna preocupación desde el punto de vista de la situación del administrador, lo vinculado con la responsabilidad civil, lo vinculado con las normas de contratación. No me preocupan tanto los aspectos formales que sé que a ustedes les pesan, porque el cumplimiento de las obligaciones formales se puede tercerizar. ¿Cómo las tercerizamos dentro de una estructura? Los abogados, los escribanos, los contadores, muchos profesionales que el desempeño de la actividad son agentes de información fiscal a nivel provincial, a nivel nacional, son agentes de retención, son cantidades de cosas que no son directamente vinculados, por ejemplo, con la escritura. Entonces, esto para ustedes no es nuevo tampoco. Recuerden aquella resolución de AFIP que los obligaba a ser agentes de información de una cantidad de datos vinculados con las unidades funcionales y sus titulares. No les puede sorprender esto. Sí entiendo que hay una problemática vinculada con el volumen de las obligaciones formales y cómo sistematizar esto. Esos son costos, porque en definitiva es eso, se trasunta en la necesidad de tercerizar o incrementar la estructura, pero de alguna manera hay que absorberlos. Me estaban comentando que esta semana hubo una inhabilitación bastante importante de cantidad de personas que no renovaron la matrícula en el REPAC. Es decir, hablamos de varias decenas de administradores. ¿Esto qué quiere decir? Que el administrador está cumpliendo las obligaciones por un lado y atendiendo su tarea por el otro. Tendrá que generar una estructura o tercerizar de alguna manera sabiendo que esto aumenta costos y que es parte de la actividad y que finalmente se va a trasladar al precio. Podemos hablar ahí de la competencia desleal de la gente que no está inscripta. Y yo creo que va a estar el doctor Hernández aquí, creo que un gran desafío que tiene el REPAC frente a ustedes es cómo hace para fiscalizar la gente que no está inscripta, no para ocuparse solamente del cumplimiento de las obligaciones de la gente que está inscripta. Porque de lo contrario, iremos a esa clásica dicotomía argentina de cazar en el zoológico, donde tenemos una cantidad de personas que estamos siendo reguladas, ocultadas, que tenemos costos propios de la actividad, que no los podemos pasar necesariamente a precio y estamos compitiendo con gente que son outsiders. Y en ese sentido, el capítulo pendiente se ve claramente en la aplicación de la Ley 941 en la capital federal. O sea, cuál es la situación en la capital federal, donde este tema, que debería ser marginal, no lo están. Es decir, donde hay realmente una cantidad de gente que está trabajando por fuera del sistema, con otros costos. Cuando me refería a la responsabilidad civil, la reglamentación en un exceso, y ahí sí creo que desde el punto de vista jurídico es eso, en un exceso establece que el único y exclusivo responsable de la contratación que haga el consorcio de bienes, servicios, etcétera, es el administrador. Esto lo dice concretamente, hay un artículo 10.4 que lo dice expresamente.
Primero y principal, el administrador no puede ser garante de todo. Es cierto que hay un artículo del Código Civil, el artículo 160, que dispone la responsabilidad civil ilimitada y solidaria del administrador de una persona jurídica, el consorcio lo es, frente a esa persona que administra, frente a sus miembros y frente a terceros. Entonces, ¿por qué hay todas estas normas que están girando sobre lo mismo? Bueno, porque la materia de la responsabilidad civil ha sido una cuestión delegada por las provincias al Congreso de la Nación y contenida en un Código Civil. No hay una jurisdicción provincial, mejor dicho, no hay una competencia provincial para el dictado de normas vinculadas con la responsabilidad civil. Puede haber estatutos especiales de responsabilidad civil bajo determinadas condiciones. Jamás podría ser en una norma de orden reglamentario. En todo caso, podrá ser una norma legal provincial y veremos qué alcance tiene. Con lo cual, más allá de lo aspiracional, la realidad es que el administrador no está alcanzado por esa especie de responsabilidad in totum, que parece ahí una suerte de garante de todo lo que fracase en materia de contratación de servicios y de obras. Hay que ponerlo en un contexto. La misma norma lo pone en un contexto porque la reglamentación dice que la responsabilidad civil del administrador va a girar sobre la diligencia del buen hombre de negocios y la lealtad que se espera de alguien que maneja fondos ajenos. Con lo cual aquella idea de único y total responsable se desvanece. El administrador es alguien que es un intermediario, brinda un servicio, responde por su culpa, si es que es negligente, imperito, imprudente, temerario, pero nunca es garante del éxito de una obra o un servicio. ¿Se comprende? Esto que está íntimamente vinculado con el régimen de contratación es importante porque la norma reglamentaria dice por allá que esta responsabilidad del administrador se da así tan severa en su enunciación, salvo que pueda acreditar documentadamente que siguió instrucciones de la Asamblea. Por otro lado, en materia de contratación, la ley me está diciendo que los casos que son relevantes y que no son urgentes, repito, relevantes, ¿qué significa relevantes? Trascendentes económicamente, o que importan, siendo una obra, una modificación sustancial de partes comunes, pese a que no sea excesivamente onerosa la obra. Las que no son urgentes, son relevantes, tienen que ser derivadas de decisión de una asamblea, ordinaria o extraordinaria. Es decir, hay una vocación, tomo esas dos normas, ¿no?, todas separadas, pero hay una vocación en definitiva en empoderar al propietario, en que sea el propietario el que resuelva. El problema es que el propietario no resuelve. Y no resuelve, y lo conocemos históricamente, por dos fenómenos. Primero, un fenómeno de delegación. Es decir, explícita o implícitamente la gente piensa que porque designó un administrador ya tiene un fixer, es decir, alguien en inglés, alguien que viene a resolverle todos los problemas, un solucionador serial. Pero por otro lado, la ley lo está inficionando al administrador a que delegue en la asamblea. Está bien, en el Código Civil está claro el tema. Si son obras trascendentes, de hecho, la ley misma, el Código de Fondos, me está diciendo que para poder emitir un certificado de deuda de una expensa extraordinaria que está morosa, yo tengo que adjuntar en el reclamo judicial el acta de la asamblea ordinaria o extraordinaria que dispuso dicha erogación extraordinaria. O sea que, digamos, esto existe en la ley de fondo,
pero en la reglamentación de la 14701 se está viendo vívidamente. Si me está diciendo que este señor responde única y exclusivamente de la suerte de las obras y servicios que contrate, salvo que siga las instrucciones de una asamblea que seleccionó el proveedor del bien o servicio, me está llevando a un ámbito donde me conviene siempre devolver esta facultad, aunque la tenga reglamentariamente o asambleariamente, devolvérsela a la asamblea. Pero ¿cuál es el problema del administrador de a pie? Que la inmensa mayoría de las obras que tiene que llevar adelante son urgentes. Y si no, basta preguntarle a los damnificados si son urgentes o no. La gente tiene una conducta bastante proclive a participar de la asamblea, mal predispuesto, ¿no? Si no se hacen las obras, es decir, si no se hacen las obras que le afectan. Entonces, ahí entramos en una especie de desfiladero que tiene que tener una solución. En cuanto al manejo de las obras que no son relevantes económicamente o de las que son urgentes. ¿Qué dice la reglamentación? La reglamentación dice algo muy sencillo. Si la erogación significa disponer de fondo de reserva, usted tendrá que pedir la autorización al Consejo de Propietarios, que es lo mismo que dice el Código Civil y Comercial. Salvo que no existiere, o que la erogación no requiera disponer de esos fondos. Ustedes saben que es cada vez más proclive la inexistencia de Consejo de Propietarios. Después podemos hablar de por qué. Y la existencia de fondos específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas se han dado cuenta, exceso de celo o una reacción razonable, eso, materia de discusión entre ustedes, la gente se ha dado cuenta que si va a conformar un fondo tiene que tener una finalidad específica. Porque si es un fondo de reserva justamente el fondo de reserva por su naturaleza es anticíclico. O sea, está para cubrir un déficit coyuntural o no que tienen las cuentas del consorcio. Entonces, como las personas piensan que el déficit lo financia no se sabe quién, ¿no? El presidente, recordando una frase de un gran economista americano, dijo: no hay nada como un almuerzo gratis, ¿eh? No hay nada como un almuerzo, no existe el almuerzo gratis, alguien lo paga, el almuerzo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se conforman algunos fondos que tienen una finalidad específica para arreglar el hall. Entonces después esos fondos son indisponibles con otra finalidad, porque lo dice el Código Civil, porque lo está reafirmando la ley, motivo por el cual empieza una corriente de dependencia bastante importante con el Consejo de Propietarios. La ley no dice qué pasa si el Consejo de Propietarios a su arbitrio se opone. No lo dice la ley 14701, no lo dice la reglamentación. El Código Civil sí. El Código Civil dice que si el administrador no puede llevar adelante su cometido por alguna conducta de obstrucción, tiene que tomar los actos conservatorios urgentes y llamar a una asamblea. Esto dice el artículo 161, para todas las personas jurídicas de derecho privado. Como regla general, dice, usted tiene facultades, esas facultades tienen un contrapeso, usted tiene que consultar, por ejemplo, Consejo de Propietarios, arbitrariamente no le contesta, lo condiciona, lo demora, amén de poder incurrir en alguna responsabilidad civil por mayores costos de la obra, por lo que sea, es un tema a discutir. La realidad es que tiene que tomar las medidas urgentes destinadas a salvar la situación y convocar una asamblea. La reglamentación, siempre en esta materia,
trata de resolver acá un problema, que es el siguiente. Primero, cómo salir de la situación en la cual la obra urgente, no relevante económicamente, tiene que ser ejecutada. Y luego, cómo hacer contrapeso con dos derechos, uno el de contralor, por eso la intervención del Consejo, y el otro el derecho a la información, que está tan claro en materia de derecho al consumo. Entonces se encuentra una fórmula los voy a después invitar a que me den su opinión, que es la siguiente. Hay que adoptar la medida que hay que adoptar, hay que hacer la contratación de manera urgente, hay que llevar adelante esa contratación y hay que enviarle un correo electrónico a todos los propietarios en relación a la información de lo que ha sucedido, información que tiene que ser documentada. Es decir, yo tengo que explicar puntualmente qué sucedió, el carácter urgente de la obra, qué maniobras adopté, a quién contraté, qué costo tiene y qué va a pasar. Y documentar esto y enviarlo. Y no lo puedo enviar ni informar junto con las expensas comunes, me dicen, en una clara idea de que la gente tenga un acceso exclusivo al tema y no dentro de un conjunto de información en la cual por ahí se pierde. Si el tema quedara ahí no hay ningún problema, porque alguien dentro de la administración podría hacerlo. La cuestión es que esto, que en un punto se transforma en un partido de tenis, tiene una devolución inmediata. ¿Cuál es? El pedido de explicaciones. Y la disposición me está diciendo, me lo dice la ley, me lo dice el Código Civil, pero la disposición me está diciendo que yo, frente a un pedido de ampliación de información, me dice, tengo que ampliar, si tuviera algo que ampliar, ¿no? Tengo que ampliar y debo hacerlo de una manera clara, concreta y documentada. Esta es la frase de la ley. Clara, concreta y documentada. La ley también dice, en términos generales para la contratación, algo bastante complicado de cumplir. Tengo el deber de conservar los presupuestos durante 3 años. Ese es un plazo que no estaba en la ley. 3 años, ¿por qué? Y podría ser porque 3 años es el plazo de la prescripción de la acción de responsabilidad civil, emparentada con el fracaso de la obra, servicio. Podría ser, si no se entiende por qué los 3 años. Y la idea de los presupuestos que se cotejaron da la pauta concreta que la autoridad de aplicación lo que quiere es que hace una ponderación de presupuestos. Ahora, hablando hace unos días sobre este tema con unos clientes, nos tocó ir, creo que a principios de este año, año pasado, por ejemplo, a Tandil, a hablar con administradores de Tandil, a capacitarlos, de alguna manera hacer un encuentro en el cual se pudiera hablar de esto, que todavía era ciertamente una novedad. Y hablando de la protocolización de los libros, yo que llevaba en la cabeza, de inmediato me imaginé las dificultades para obtener distintos presupuestos en un lugar tan pequeño como Tandil, donde debe haber 8 registros de escribano, 10 registros de escribano. No, el problema era que no había nadie que lo quisiera hacer, no el presupuesto, el trabajo. Entonces, ¿qué realidad nos encontramos? ¿Qué realidad se encuentra el administrador? ¿Qué realidad se encuentra? El administrador es el fusible entre la legislación y la aspiración de control, información, transparencia en el manejo de los fondos y en los intereses de los propietarios y la realidad. La realidad que indica que no hay varios contratistas para muchas actividades, hay uno solo. Sí hay.
Por otro lado, la disposición me está diciendo que fruto de esa ponderación, si el administrador, cuando le toca seleccionar, ¿no?, optara por el proveedor de servicios, bienes, obras, que fuera más oneroso que los otros que presupuestaron, tendrá que justificarlo. Que es un mensaje bastante malo, un mensaje malo, porque quiere decir que el administrador está empujado a elegir lo barato. Cuando si uno detiene en el hall de ingreso del edificio a cualquier persona que administra, que es administrada, y le pregunta, la persona le va a decir algo obvio. Mire, lo mejor dentro de los precios de plaza, o sea, la mejor calidad dentro de un rango. Y por otro lado, esa pauta de ponderación, que no está clara, que es tan amplia, que después va a ser controlada cuando vaya a rendir cuentas o va a ser controlada en una denuncia al REPAC. Nos obliga a los que brindamos servicios o a los que contratan obras con consorcios a hacer casi un currículum vitae con cada presupuesto. Es decir, el estudio hace un presupuesto y ya viene una hoja preimpresa a espacio simple donde da cuenta de por qué nosotros cotizamos eso y quizá otro colega cotiza menos. Entre otras cosas, porque tenemos amplísima experiencia en el tema, como algunos de los colegas que veo aquí. Entonces no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Porque la calidad del trabajo no es la misma. Porque el nivel de exigencia no va a ser el mismo. Entonces, el administrador pelea contra esas normas que le imponen un procedimiento de esta característica y el consejo de administración, donde hay una señora que tiene un sobrino que se acaba de recibir de abogado y al que quiere poner para contestar un juicio multimillonario de daños y perjuicios, pues se cayó y mató a una persona, se cayó un balcón, como me pasó puntualmente en un hecho muy, muy grave aquí, donde murieron algunas personas pocos años atrás. Entonces, esta es la realidad de lo que se vive. Cuando uno esto lo lleva a la práctica es bastante difícil de cumplir, pero no es imposible. Por ejemplo, cuando la disposición me dice que la responsabilidad es única y exclusiva, repito, hago un paréntesis ahí, no es ni única ni exclusiva, ¿no? No es única porque el Código Civil y Comercial depende de la naturaleza del evento, va a responsabilizar otras personas además del administrador en un evento X. No es ni única ni exclusiva. Me dice, salvo que siga instrucciones de la asamblea que seleccionó el proveedor. Entonces, tiempo atrás hablando con algunos administradores que me pedían consejos sobre esto, porque inclusive empieza a haber una actividad REPAC vinculada con esto, ¿no? Usted elige, usted garantiza la efectividad, algo que es imposible porque la actividad del administrador, repito, es de medios. Es una actividad donde con toda diligencia tiene que llevar adelante una cantidad de obligación entre la que se cuenta contratar un abogado, contratar un arquitecto, contratar un ingeniero, contratar un maestro mayor de obras, contratar un contratito, alguien que impermeabiliza, alguien que derratiza, etcétera, etcétera, etcétera. Con una cartilla bastante acotada. Y no basta ir a localidades pequeñas. Con una cartilla bastante acotada, porque tiene que ser gente que además de estar en la actividad profesional o en el oficio, trabaje en blanco, 100%, y por otro lado entienda la realidad de la propiedad horizontal, o sea, entienda la cara real de la propiedad horizontal. Los proveedores de bienes y servicios
no quieren enfrentarse a una asamblea ni a un consejo de propietarios, ni que les manden WhatsApp o mail acusatorios cuando ni siquiera conocen a la gente que les está escribiendo. Si alguien prefiere impermeabilizar una casa donde tiene un dueño, lo contrata, hace el trabajo, le paga y se va y se acabó la historia. No va a declarar un juicio, no le cae un acta notarial para verificar la cantidad de capas de pintura que puso. Es decir, no cualquiera brinda servicios y obras en la propiedad horizontal. Hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿correcto? Entonces, la realidad vívida es distinta. Estamos recibiendo, muchas veces consultas, y hay que recurrir a una fórmula, a criterio mío, que es la siguiente. Si se exime, dice la norma, dice la disposición, repito, esto está regulado en el Código Civil, pero por lo menos la disposición que me dice que es único y exclusivo responsable, me dice que si sigo las instrucciones de una asamblea que seleccionó al proveedor, me eximo. Si alguien me dice que tiene valor esa disposición, yo le diría que también la eximente de responsabilidad. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Cuando yo me presento a la asamblea a renovar el mandato o a mi primer mandato, tendré que presentar un presupuesto, un plan de trabajo, que será el que apruebe la asamblea, donde estén designados quiénes son los proveedores principales. Y que cuando designen al administrador, explícitamente designen a la gente que viene allí, se adjuntará en el acta y será una instrucción dada por la asamblea. Porque caso contrario, repito, tenemos quizás una llave para aliviar esta responsabilidad y no la estamos tomando. Esto, los abogados aquí presentes, que son gente que sabe mucho, asiente, esto tiene un valor absolutamente relativo desde el punto de vista de un proceso judicial donde se le imputa responsabilidad civil al administrador. Pero hay algo importante, desde el punto de vista de la fiscalización o disciplinario es muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Porque la disposición, que es la Biblia del REPAC, esto dicho en sorna, pero en serio también, dice que si yo sigo instrucciones de la Asamblea me eximo. De mínima me voy a eximir de las sanciones que prevé la 14701. Es decir, si a mí me vienen a hacer un cuestionamiento por un trabajo mal ejecutado y eso deriva en una denuncia, además de tener que acreditar el interés legítimo que dice la disposición, que es algo muy saludable, y el agotamiento de las vías internas o reglamentarias, si ya pasó por ese tamiz, por ese rasero, y me viene a hacer la denuncia, yo dentro de los 5 días, cuando haga mi descargo, documentadamente voy a acreditar, dentro de toda una cantidad de cuestiones que podría alegar, que no lo elegí yo. Sabemos perfectamente que es imposible un proceso de selección, por ejemplo, de un abogado, cuando llega una demanda y hay 5 días para contestar, 10 días para contestar. Entonces no puedo llamar a una licitación pública internacional para ver qué estudio jurídico va a defender al consorcio. Amén de tener profesionales de confianza, y esto se replica en todas las áreas, ni hablar de las obras, pensemos una obra en un envolvente del edificio, donde la amenaza es multas por la contravención de que se trate, clausura del edificio, el escándalo público, la situación en las redes, la exposición a que alguna persona sufre un daño, etc. Yo no puedo abocarme, olvidarme de toda la actividad como administrador y abocarme durante 10 días a explicar por qué voy a elegir una persona, qué proceso voy a someter. Máximo que tengo 48 horas para
informar sobre cualquier reclamo judicial o administrativo que reciba el consorcio. O sea que yo estoy envuelto en otras obligaciones y además el abogado al que le estoy señalando como el candidato a solucionar el problema me está diciendo, bueno, ahí va el mail con toda la lista de cosas que me tiene que preparar. Es virtualmente imposible, en muchos casos, generar, amén del deseo de transparencia de todos, estos procesos un poquito alambicados. No me quiero extender porque ya me extendí. Diría lo siguiente, quedo a disposición de ustedes, diría lo siguiente, y reitero, no me metí en la temática de otros expositores, particularmente en la cuestión disciplinaria que tanto problema, tan álgido está. Pero realmente yo creo que en algunos tópicos, por sobreabundancia de regulación, por una interpretación que quizás no es la más realista, no digo que esté bien o esté mal, digo que no es la más realista, se va a necesitar más temprano que tarde una modificación de la ley 14.701, o lo que es más sencillo, una modificación parcial de algunas de las normas contenidas en esa disposición, que es tan fácilmente modificable como que la autoridad de aplicación saca otra disposición. Modifícase la disposición 27. Atención que hay proyectos de ley, hay proyectos de ley de reforma de la 14.701, pero por lo menos a los que he tenido acceso yo, no para alivianar, hay alguno que sí, porque establece algo lógico, que la modificación del régimen disciplinario, estableciendo, por ejemplo, la amonestación o apercibimiento como una sanción leve, cuando hoy arrancamos de una multa que, si no me equivoco, debe estar en 600.000 pesos la mínima, multiplicada por 100 en su máxima expresión. Reitero, no me quiero introducir en estos temas, pero me da la impresión que de esta gimnasia de un año y medio ya surge la necesidad de modificar algunas cosas, ¿no? Ojalá se consulte a la gente que está en esto. Y cuando digo que está, digo las cámaras, las federaciones, los propietarios organizados en alguna asociación que tenga un perfil de colaboración con la actividad, profesionales, etc. Quedo a disposición de ustedes. Un fuerte aplauso. Y vamos a redondear justamente esta disertación con una serie de preguntas. Preguntas que, recordamos, responden a inquietudes que han sido mayoritariamente coincidentes, comunicadas por los asistentes vía mail, y han determinado justamente una serie de consultas que definen las siguientes preguntas para ser compartidas. Así que, a partir de esta referencia, vamos a transmitirle al doctor Arauco la primera de estas preguntas, que sería: si en una asamblea asisten 5 propietarios de 20 y se propone cambiar el reglamento de propiedad horizontal, se informa a los ausentes de acuerdo al Código Civil de la Nación y no hay respuestas en 15 días, ¿hay unanimidad en la decisión? Bueno, la ley, el Código Civil es claro en el sentido de qué mayoría se requiere para modificar reglamentos. Cuando el Código Civil habla de 2/3, está hablando, por supuesto, del total del edificio, del consorcio. Es cierto que el artículo 2060 permite, en el segundo párrafo, que una cantidad de personas que no representen una mayoría absoluta y que tampoco lleguen a los 2/3, o sea, lo que podría ser una mayoría simple, propongan una resolución y se circularice esto con este procedimiento que ustedes conocen. Hay discrepancias sobre, y es un tema de una consecuencia práctica
significativa. Hay discrepancias sobre qué valor tiene el silencio en este caso. El Código Civil dice que el silencio, cuando hay obligación de expresarse, equivale a una aquiescencia. O sea, el silencio es una expresión de voluntad, ¿sí? Pero cuando hay una obligación de pronunciarse. Y yo, personalmente, en una opinión que creo que no es compartida por la generalidad de los colegas, creo que no hay una obligación de pronunciarse. Es decir, que no podemos siempre y en todos los casos asimilar el silencio a una aprobación de lo que propuso aquella minoría. Me da la impresión que no es la finalidad de la ley, ni consagrar un abuso de las mayorías, pero seguramente tampoco consagrar el abuso de las minorías. Es decir, hay decisiones trascendentes que no pueden dejarse librado a la mera consulta. ¿Correcto? Me da la impresión que en algunos casos eso no es suficiente como para generar cambios de esa magnitud. Porque así formulada la propuesta, si yo me tentara decir, la norma dice algo que es bastante singular, dice que se tendrá por aprobado salvo que haya una posición por mayoría suficiente, no dice cuál es la mayoría suficiente. Si uno da una opinión general positiva en el sentido que el silencio avala la propuesta de resolución en cualquier caso y en todos los casos, eso será válido para cualquier propuesta. ¿Qué pasa si yo propongo la demolición del edificio y la venta del terreno? Nos pasó, atendimos el tema Torres y Liva en Mar del Plata. Se desafectó la propiedad horizontal. Pensé que nunca iba a estar en una asamblea de ese tipo. Lamentablemente hubo que estar. Pero quiero decir, el mecanismo de consulta a los ausentes tiene carta de ciudadanía para algo muy concreto y muy positivo, dinamizar las decisiones. Pero atención que no puede ser un vehículo o una forma para imponer una decisión gravosa de un pequeño puñado de personas. Alguien dirá, pero ¿y por qué no se expresaron los ausentes? Podríamos hablar una hora de por qué la gente no se expresa, ¿sí? Pero excede la propiedad horizontal. Muy bien, vamos a una segunda pregunta. ¿Por qué se demoró la implementación de la ley 14.701? Yo creo que la demora en la implementación tuvo alguna motivación política, es decir, falta de decisión política, a eso me refiero, ¿no? No en un sesgo político, digo, falta de decisión política para hacerlo. Eso generó quejas y reclamos de entidades representativas de propietarios, pero creo que también una inquietud saludable de los administradores, por aquello que mencionaba al principio, una situación un poco límbica. Es decir, donde un pedazo de la ley estaba vigente porque no requería reglamentación y otra no. Yo les recuerdo que hubo direcciones de defensa del consumidor de jurisdicciones municipales que avanzó en la aplicación de la ley en todos sus aspectos, desde la promulgación o poco después, hasta que no hubo una opinión vinculante del procurador de la provincia de Buenos Aires, en el sentido que no tenían competencia las municipalidades para aplicar una ley que no estaba reglamentada en los aspectos disciplinarios, eso no se detuvo. Es decir, que había una necesidad de generar esto, entiendo que fue razones, digamos, de falta de vocación política para avanzar en su momento. Vamos con una tercera. ¿Convendría analizar los resultados de Cava y optimizar el enfoque del REPAC? Cuando uno lee la ley,
La ley toma prestado muchas cosas del proyecto de Código Civil de 2012. Es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación ya había sido elevado al Poder Ejecutivo por la Comisión Redactora en el 2012. Y cuando uno ve el artículo 8, obligaciones del administrador, es un corte y pegue, perdón el término, del Código Civil. Entonces, hay muchos temas que fueron tomados de ahí. No creo que se haya seguido a pie juntillas la 941. Y claramente en la reglamentación no se siguieron muchos aspectos de la ley 941 y normas que la modificaron. Ustedes saben que en la capital federal, esto me atrevo a decirlo sin ser experto en la 941, pero aquí hay personas que conocen del tema, de la agremiación, administradores. Yo creo que hoy por hoy, en la capital, desescala la autoridad de aplicación, reduce, disminuye el nivel de exigencias en algunos aspectos. O sea, se avanzó mucho en la regulación y hay una experiencia propia de la capital que ha generado en estos últimos años desescalar eso. Y la prueba está en determinadas obligaciones para los consorcios que dejaron de existir. Sería muy positivo que se tome esa experiencia. Muy bien, y una última pregunta de este cuestionario definido por las inquietudes más comunes. ¿Cuáles son serían la responsabilidad del consorcio y del administrador en la nueva rúbrica del libro digital y de sueldos? La provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo, publicó una resolución a mitad de año por la cual reconvierte la rúbrica de los libros obligatorios. Por supuesto, esto no afecta solamente a los consorcios, sino a todos los empleadores de la provincia de Buenos Aires, tengan sede en la provincia de Buenos Aires o tengan empleados en la provincia de Buenos Aires, porque inclusive compañías o empleadores que tienen sede en la capital federal están alcanzados por esta norma. Esto es muy antiguo, es decir, la rúbrica de los libros del artículo 52, sueldos y jornales, y de órdenes que prevé el Estatuto de Empleado de Casa de Renta, tiene muchos años. La novedad es que la rúbrica va a ser virtual, con firma digital, lo cual significa, digamos, la informatización total del sistema, que hasta ahora, creo que entra en vigencia el 1 de diciembre, admite todavía hojas móviles, ¿no? Y antes el viejo libro físico, no las hojas móviles rubricadas, sino el viejo libro que uno tenía que llevar al Ministerio de Trabajo y que le devolvían meses después rubricado por la autoridad de aplicación. Es una exigencia más, no es para el administrador, salvo que tenga empleados. Es para mí que tengo empleados en el estudio, es para todos los empleadores. Pero me imagino la pregunta viene de la mano de quién tiene que cumplir. Bueno, tiene que cumplir el administrador, pero en definitiva el destinatario de la norma es el consorcio, ¿no? Es decir, el empleador es el consorcio. La firma digital, por supuesto, la tiene que hacer el administrador, pero lo hace por el consorcio y en cada consorcio. No tiene una firma digital propia porque no son empleados propios, ¿correcto? Es una firma digital como órgano de administración de una persona jurídica que tiene empleados. La importancia que tiene, más allá, digamos, de la obligación en sí misma, es que la ley de contrato de trabajo, en caso de que uno no lo presente en un proceso laboral, en un juicio laboral, crea en el artículo 55 una presunción a favor del trabajador si lo que está en la conflictiva, si lo que está sujeto a discusión son la existencia o no de cobro de las remuneraciones y su monto. Es decir, que la obligación de llevarlo, que parece meramente formal, tiene una consecuencia muy significativa. Con lo cual, repito, otra vez, si el Código Civil me dice
Si la 14701 me dice, si la disposición me dice que la responsabilidad de cumplimiento de la normativa que obliga al consorcio a llevar libros pesa sobre el administrador, habrá que cumplirlo. Es decir, no nos podemos quedar, entiendo yo, más allá de las cuestiones logísticas, que son muy importantes, y de los costos, que son muy importantes, y de cómo recibe la gente la noticia de que tiene que pagar ese costo, la realidad es que no está sugerido dejar de cumplir. La idea sería cumplir, repito, son obligaciones formales, pero tienen una consecuencia práctica significativa. Doctor Gerardo Rodríguez Araujo, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Así ha pasado nuestro primer disertante.